nuestro testimonio como cristianos. El título de este mensaje es El poder del testimonio. Lo importante que es nuestro testimonio para el Señor y para el mundo. Por eso les digo, ¿cómo llevan hoy su vida cristiana? ¿Sabes qué es el testimonio? El testimonio es un relato de lo que una persona ha visto o experimentado. Es lo que ha vivido, ese es su testimonio, ¿sí? Y para nosotros los cristianos es una declaración de quién es Cristo y de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Cuando usted le pregunta a alguien, ¿y cuál es su testimonio? Entonces la persona empieza a decir, pues mi testimonio es que yo era, complete usted, yo era y ahora soy. Era un ex no sé qué y ahora Dios me redimió. Era un mentiroso, ahora no soy mentirosa. Era una mujer en depresión y ahora ya no estoy en depresión, estoy en Es algo que contamos, pero de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Amén. Y hay un personaje en la Biblia que vamos a estudiar en esta mañana y se encuentra en el libro de los Hechos. Yo quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos. Hechos queda después de ¿qué? De Juan. Y vamos a ir a Hechos capítulo 6. De hecho, este personaje está repartido en 2 capítulos. Hechos 6. Si alguien se llama como este personaje, no es esa persona que está aquí, es el que está aquí. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que, ¿cómo comienza diciendo el título? La elección de los ¿qué? 7 diáconos. Un diácono es una persona que sirve en la iglesia, o sea que podríamos decir que es como un ujier, ¿cierto? Un diácono. Y vamos a ir leyendo. Dice en el verso 6. Perdón, vamos a leer el verso 1. Dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, o sea, los 12 discípulos, convocaron a la multitud de los discípulos y hicieron una reunión. No es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿A cuántos? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargamos de este trabajo. Y nosotros nos dedicaremos asiduamente a la oración y al ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿A quién más? A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pámenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes después de orar les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hoy vamos a hablar de Felipe. No de Felipe que está ahí sentado, no lo miren a él cada vez que hablemos. Pero vamos a hablar de este personaje, de Felipe. Un día se acuerdan de una prédica que hablamos de una Lea. No es Lea la que conocemos, la Lea de la Biblia. Pero este Felipe va a ser hoy nuestro ejemplo a seguir. Porque acuérdense que estamos hablando de el poder del testimonio. Y vamos a escudriñar el carácter de Felipe. ¿Cómo podemos, hermanos, saber que nuestro testimonio es auténtico delante de Dios? Y vamos a ver 3 maneras. Lo primero que vamos a hablar de Felipe es de su carácter. Dice que Felipe, ¿qué significa Felipe? ¿Usted sabe qué significa el nombre de Felipe?
Felipe significa que es amante a los caballos, que le gusta correr, amante a los caballos. Y probablemente, o sea, en el tiempo de antes, los nombres no eran, ay, porque me gustó ese nombre, lo voy a poner. Los nombres eran intencionales en la Biblia. Probablemente Felipe era un hombre que era adinerado, pero a pesar de su posición, decidió seguir a Cristo. O sea, parecía que era un hombre que tenía plata, que tenía una buena posición, un cargo, quién sabe, de una buena familia. Pero sin embargo decidió dejar todo eso por seguir con los discípulos. Ahí vamos a comenzar a ver el carácter de este Felipe. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta primera escena? Esta es la primera vez en la palabra donde se menciona a este hombre. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que estaban los discípulos. Dice que los discípulos tenían que servir a la gente. O sea, los discípulos, los 12 discípulos, estaban haciendo el trabajo de limpiar, de barrer, de cocinar, de darle de comer a la gente, y estaban descuidando lo que verdaderamente tenían que hacer. Lo que verdaderamente Dios les mandó, que era ¿qué? ¿Qué decía ahí? Predicar y orar. Eso era lo que tenían que hacer. Pero había un trabajo que no se podía descuidar. Y entonces ellos dijeron, vamos a orar y vamos a elegir a ¿cuántas personas? Pero no eran cualquier persona, eran unas personas que tenían que cumplir unos requisitos para hacer un trabajo sencillo. Y nosotros hoy queremos servir de cualquier manera, ¿cierto? Ay, pero es que tanta cosa, que tanto hay que hacer por simplemente venir a limpiar las sillas. Esto es lo que hacían. Dice que servían a las mesas. En otras palabras, hoy podríamos decir que eran unos camareros. Cuando usted va, le limpian, le sirven, le recogen la mugre. Eso era lo que estaban haciendo los discípulos. Necesitaban a unas personas de un carácter especial. El carácter especial que debían tener. Ahorita vamos a entrar en el detalle de este carácter de Felipe. Vaya más adelante al capítulo 8, donde vuelve y se menciona el nombre de Felipe. Del verso 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Les voy a decir algo que pasó acá. Dice que empezó la persecución a los cristianos. Y de esos 7 diáconos había uno que se llamaba Esteban. ¿Sí? Y que precisamente aquí Pablo, que era Saulo, estaba persiguiendo a la iglesia. Y aquí empezó esa persecución. Entonces, en ese momento de persecución, dice que todos fueron esparcidos. Muchas personas fueron esparcidas. Entre esas personas que fueron esparcidas estaba Felipe. Y dice el 5: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, acuérdese que estaban en Jerusalén, él se fue a Samaria. Otros irían a otros lugares, este fue a Samaria. ¿Y a qué fue Felipe? Les predicaba a Cristo. Estaba limpiando mesas y ahora le tocó ir a predicar. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, y así que había un gran gozo en aquella ciudad. Estamos entendiendo y comprendiendo qué estaba pasando con la vida de Felipe. Muchas veces nosotros queremos ser usados y pegar un salto a ese lugar, pero Felipe empezó desde abajo. Empezó limpiando la mesa, empezó recogiendo la basura, pero su carácter era intachable.
Y de esos empezó a hacerse notar. ¿De qué se estaba haciendo notar? De que el poder de Dios estaba dentro de él. Fue enviado, aquí no dice que fue enviado acompañado, aquí estaba solo. Muchos fueron esparcidos a diferentes lugares. Este fue a Samaria, pero ahí en Samaria el poder de Dios se derramó en ese lugar. Y dice que por medio de la predicación de Felipe hacía señales, habían sanidades, liberaciones, mudos, cojos eran sanados, y esa ciudad estaba alegre por la presencia de un hombre lleno del poder de Dios. Amén. Ahora vamos a ir al verso 26, pero antes de que vaya al verso 26 yo quiero que ustedes vean un video cortico de una escena que pasó con Felipe, y ahorita vamos a hablar de eso. ¿Listo, Mateo? Súbale el volumen. El volumen. Jesús nos dijo que lleváramos su palabra hasta los confines de la tierra. Tu trabajo es vital. Entonces, ¿qué hago ahora? Ve al sur, al camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Debemos irnos. Ahora, ¿A dónde? al camino de Gaza. ¿De qué estás hablando? Me lo dijo un ángel. Ve. Haz lo que el ángel ordenó. Llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila, no abrió su boca. Fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podría hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Creo que pasas por un mal momento, amigo. Así es. Y no veo cómo salir. ¿Necesitas ayuda? He reparado ruedas varias veces. Gracias. Por favor. Ese pasaje que leíste antes, de Isaías. ¿Te produce consuelo? Esperaba que así fuera, pero no entiendo ni una palabra. El profeta habla de sí mismo o de alguien más. Habla de un hombre que iban a lastimar mucho y humillarlo. Un hombre que nos enseñó que a través de la fe encontraremos la salvación en él. ¿Y quién es él? Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Mira, agua en el desierto. ¿Qué evitaría ahora que me bautices y llevar la palabra de Jesús a los confines del mundo? ¿Te arrepientes de tus pecados? Me arrepiento. Sí. No he respetado a Dios. He sido soberbio. He sido orgulloso. He sido embajador de la violencia y el odio. Eso ya pasó. Lo que importa es quién elija ser ahora. ¿Estás listo? ¿Crees en Jesucristo, Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó al tercer día? Sí creo. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bautizo. ¡Entonces es cierto! Ese hombre de trenzas largas era Felipe, muy diferente al que está aquí.
ahora sí vamos a ir al capítulo 8. Y vea lo que dice el verso 26, vamos a leer. Dice la palabra de Dios, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. El Señor envió a Felipe al desierto. ¿Quién le habló? Un ángel. Y dice el 27: entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su caballo y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese caballo. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su murmuración, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Saben que Felipe fue contado en la Biblia como el primer evangelista. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso por su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. ¿Se dice así? Cesarea. A Cesarea. Qué historia tan impresionante la de este hombre Felipe. Cuando nosotros pensamos en dar un testimonio, solamente pensamos en una cosa: en compartir lo que Jesús significa para nosotros. Pero hoy yo vengo a desmantelar esa idea, hermanos, de nuestra cabeza. No es solamente eso. No es solamente que cuando te dicen a ti de su testimonio, usted cuenta: ay, Jesús hizo esto, hizo lo otro. No es solamente eso. No lo podemos simplificar a eso únicamente. Nuestro testimonio implica muchas cosas más a las que le debemos poner atención. Lo primero es nuestro carácter. Vamos a mirar el carácter de Felipe. Dice ahí donde usted estaba hablando en Hechos 6:1, que Felipe tenía un carácter muy especial. Lo primero que dice ahí era que era un creyente del Señor. Es decir, no podían escoger a un diácono que no creyera en Cristo. Hay gente hoy sirviendo en iglesias y todavía no creen en el poder de Dios. Les pasa algo y no creen que Dios puede hacer la obra en sus vidas. Incrédulos sirviendo. Lo primero era que era un creyente del Señor, si no, jamás hubiera sido posible que lo hubieran escogido a él. Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo. Estamos ahí en Hechos 6. Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Y cómo sabemos eso? Se manifestó en el estilo de vida que llevaba Felipe. También Felipe era responsable. ¿Será que tú y yo somos responsables en todo el sentido de la palabra? O muchas veces nos comprometemos a hacer algo y no nos importa faltar.
no nos importa llegar tarde, no nos importa sacar cualquier cosa y decir, ay, no puedo, y dejamos el trabajo sin hacer. Este hombre era responsable. Los apóstoles buscaban varones que pudieran llevar ese trabajo, aunque fuera tan sencillo como limpiar las mesas, pero con excelencia. Felipe dejaba la mesa brillante. Él no solo pasaba el trapo, él limpiaba esa mesa y dejaba una mesa excelentemente limpia. Él era excelente en lo que hacía. Y también Felipe estaba dedicado a cumplir la gran comisión. ¿Qué hubiera pasado si no existieran esos 7 varones? Pues sencillamente los discípulos no hubieran podido hacer su trabajo. ¿Y cuál era el trabajo? Compartir la palabra, ir, mencionar, anunciar el nombre del Señor, sanar enfermos, predicar, meterse en oración. Si no hubieran esas personas que muchas veces nosotros despreciamos en las iglesias, las que hacen el trabajo, digamos, sucio, ¿cierto? El que nadie quiere hacer, el que nadie quiere limpiar un baño, nadie quiere limpiar una cocina, nadie quiere ensuciarse las manos lavando un trapero. Eso le tocaba hacer a Felipe. Limpiar las mesas implicaba todo eso. Limpiar las mesas, recoger las migajas, lavar los platos. Eso era el trabajo que él tenía que hacer en ese momento. Pero el Señor estaba poniendo sus ojos en ese hombre. Su trabajo inicial era limpiar las mesas. Vemos que al cumplir Felipe bien su trabajo, dice que el Señor lo llevó a anunciar y a predicar el evangelio en Samaria. Y Dios se manifiesta a través de Felipe. Dios apoya a Felipe. ¿Por qué? Porque su mensaje no era solamente de palabras. Su mensaje era lleno de poder. Él predicaba pero sanaba. Él predicaba pero liberaba. Él predicaba pero había algo que cambiaba en el lugar donde Felipe estaba. También era un hombre sincero. ¿Y cómo sabemos que era sincero? Porque la gente escuchaba, dice la palabra ahí, que escuchaba atenta. Ahí dice, en Hechos 6 dice, porque dice el 6:6, y la gente unánime, o sea, todas estaban ahí juntas, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales. Este era un hombre sincero porque él hablaba con convicción. Uno no puede llegar a predicar y no tener convicción de lo que está diciendo. Él convencía con su discurso a la gente, pero era porque sabía de lo que estaba hablando. Él había tenido una experiencia personal con el Señor. Y miren esta característica tan especial de Felipe. Todas estas son excelentes, pero esta es aún más excelente. Felipe era un hombre obediente. Diga obediente. Y nos cuesta mucho ser realmente obedientes. ¿Por qué era obediente? Porque Felipe era un hombre controlado por un espíritu. ¿Sabes cuál espíritu? El espíritu de obediencia. Una persona puede obedecer a Dios en esto, en aquello, en lo otro, pero no tener el espíritu de obediencia. Un espíritu de obediencia habla acerca de nuestro carácter. Y aquí vemos un hombre que primero fue salvo por el Señor, capaz, confiable, responsable, y cuyo estilo de vida era real, genuino, no tenía nada que ocultar. Felipe era de testimonio a todos los que estaban a su alrededor, y no solamente porque era honrado, sino que había algo más en la vida de Felipe que captaba la atención de la gente, y era que tenía un espíritu de obediencia. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando le dijeron a Felipe que si estaba dispuesto a limpiar las mesas, él dijo sí, no titubeó. Muchas veces nos piden hacer algo y nosotros sí, pero si hago esto, pastor, pero con esta condición.
nos cuesta obedecer de entrada, sin pensarlo, sin cuestionar absolutamente nada. Necesitamos tener ese espíritu de obediencia en nuestras vidas. Amén. Y Felipe dijo: sí, lo haré. Si eso es lo que Dios quiere que yo haga, lo haré. Y entonces dice la palabra de Dios que él estaba dispuesto a hacer aún lo insignificante, pero eso era lo que Dios quería que él hiciera. Después fue enviado a los samaritanos. Samaria era el pueblo de los samaritanos, y sabemos que nadie quería, los samaritanos no querían a los judíos, ¿cierto? No se querían entre ellos. Es decir que Felipe, después de limpiar las sillas y las mesas, fue enviado a un pueblo difícil, y aún en medio de una situación de persecución. O sea que él no podía ir caminando así sin miedo. Tal vez él tenía que ir escondido. Tal vez tenía que él estar vigilante de que no viniera alguien a agarrarlo por ser cristiano. Ese tiempo era un tiempo muy difícil, la persecución iniciaba, pero el espíritu de obediencia en Felipe hizo que él hiciera exactamente lo que Dios le había pedido, a pesar de que su vida corriera un peligro. ¿Cuántos Felipes hay aquí? No lo piense. Somos un Felipe. Otra razón es porque, ¿sabes? Si usted lee lo que estaba pasando ahí en Hechos 4, cuando él fue enviado a esa ciudad de Samaria, Felipe provocó un avivamiento en Samaria. O sea, Felipe estaba en su mejor momento, en el momento en el que él oraba por un demonio, por un hombre endemoniado, y se liberaba. Había un enfermo y se sanaba. La gente venía, porque donde hay sanidad y hay liberación, la gente corre, ¿cierto? En eso, ¿usted se imagina estar en ese momento? Que usted sea ese Felipe y que por medio de su vida se provoquen esas sanidades, esas liberaciones, esos milagros. Había multitudes, mejor dicho, con la sola multitud que había en esa ciudad, Felipe pudo haber levantado una iglesia, y bien grande. Pero en medio, digamos, de su mejor momento de reconocimiento, de ser usado, el Señor le pide: deja eso, ahora te necesito ir a hacer otra cosa. Y no era algo fácil. Dice que un ángel le habla a Felipe, y dice que cuando Dios le dijo: quiero que dejes todo este espectáculo, quiero que dejes todo esto y te vayas camino a Jerusalén, a Gaza, y allá te voy a decir qué debes hacer. Mejor dicho, él no sabía ni siquiera qué iba a hacer. Deja eso, te necesito que en el camino te voy a decir qué vas a hacer. Hay que tener mucha fe, ¿cierto? Para creer en el Señor. Aquí yo no veo que Felipe le diga: Señor, ¿pero a dónde? Señor, ¿pero con qué? Señor, ya. No, espérese unos días que todavía me falta sanar otros enfermos. Ya, deje lo que esté haciendo y se va ya. Y este hombre obedeció. No tenía idea de lo que iba a hacer, pero estaba dispuesto, sin discutir, sin titubear, sin cuestionar, porque tenía el espíritu de obediencia. Y dice la palabra de Dios que Dios le dice a Felipe, o sea, él escuchaba la voz del Señor, y la voz del Espíritu Santo le decía: ve allí, haz esto, haz lo otro. Estaba en el camino y dice que se acerca un etíope. Un etíope era en ese momento ellos eran como de raza negra. Y saben, lo que pasó con ese hombre fue algo espectacular, algo poderoso. Y dice que el Espíritu Santo le dice: acércate al carro del etíope. Y Felipe se acerca de manera prudente, le hace una sencilla palabra. ¿Saben por qué es mencionado Felipe como el evangelista? Porque fue la primera persona que Dios usó para llevar a alguien a Cristo, diferente a los judíos. O sea, en Felipe usted puede mirar cómo evangelizar a alguien. Se le acercó con una sencilla pregunta: ¿qué está leyendo? ¿Usted entiende lo que lee?
¿sí? Y de ahí se le fue metiendo y fue entablando una conversación con el hombre. Y por medio de lo que estaba leyendo, él articuló esa historia para hablarle de él al Señor, de la salvación, de lo que Cristo había hecho, de cómo vino al mundo, cómo murió y resucitó. Y dice que a través del testimonio y de lo que Felipe hablaba con poder y con convicción, ese hombre se convirtió. Qué importante es eso. Se convirtió. Y mira, prestemos atención a algo en esta mañana. Cuando usted habla de su testimonio, no es únicamente lo que Dios hizo en su vida. Su testimonio abarca su carácter. Las personas a nuestro alrededor están viendo qué tan responsables somos, qué tan sinceros somos, qué tan obedientes somos. Todo lo que pasó en la vida de Felipe era excelente y se notaba en su vida. Se notaba en la vida de Felipe. Tenía un carácter genuino, tenía un carácter verdadero. Entonces lo primero que hace parte de nuestro testimonio es el carácter. Y lo segundo es la conducta. Nuestra conducta, nuestro carácter es lo que somos. Somos obedientes, somos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más decía ahí? ¿Qué más decía en las características? Sabios, de buen testimonio, responsables. Eso es lo que somos. Pero nuestra conducta es lo que hacemos. Lo que hacemos. Y muchas veces no, las dos cosas parece que no se compaginan. Parece que lo que decimos que somos es una cosa, pero lo que hacemos es diferente. Decimos que somos cristianos, pero no nos comportamos como cristianos. Ahí hay una discrepancia. ¿Cómo era la conducta de Felipe? Mira lo que sabemos de la conducta de Felipe. Él era un hombre obediente a Dios. El Señor le pide que haga algo y él obedece. Es decir, que hace, que se ve en sus actos, que hace lo que se le pide. Obediente. Le dijo el Señor: predica el evangelio. Y él va, predica, habla, busca los medios para ir, ¿cierto? No sabemos si él tenía dinero, si no tenía dinero, pero de alguna manera se las ingenió para ir y hacer lo que Dios le pidió. Hizo, obedeció, predicó el evangelio a multitudes, pero también Dios le dijo: ahora solo quiero que le prediques a una. De multitudes pasó a predicarle solo a una persona. ¿Sabe qué dicen los estudiosos de la Biblia? Eso no está escrito en la Biblia, pero los estudiosos dicen que este etíope fue enviado a África a predicar el evangelio. Dios no le envió a predicar a ese eunuco porque sí, predícale a ese. No, Dios también tenía un plan especial con ese hombre. No está registrado en la Biblia, pero posiblemente es un hombre que Dios también usó para llevar ese mismo mensaje. Entonces, a veces Dios nos pide hacer cosas que no entendemos, pero no sabemos qué planes tiene Dios con eso. ¿Qué hubiera pasado si Felipe no obedece? Se pierde la oportunidad de compartirle a ese hombre. Y además pasó algo espectacular. Dice que cuando él bautiza al eunuco, automáticamente en ese momento fue arrebatado. Dice que de Samaria, de ese momento donde él estaba, camino a Gaza, fue llevado a otro lugar. Ahí dice, camino a Jerusalén. Dice que él fue enviado a otro lugar. O sea, que Dios seguía teniendo un plan especial con este hombre, con Felipe. Era obediente. Felipe hacía público lo que internamente era su testimonio. Él no solamente hablaba, sino que se le mostraba, se evidenciaba lo que él realmente vivía. Y
eso nos pone a pensar a nosotros de nuestro testimonio también, hermanos. Nuestro testimonio se manifiesta en lo que somos y en nuestro carácter. Hoy el Señor quiere hacernos un llamado en esta mañana a que nos revisemos internamente, sinceramente, cómo estamos llevando nuestra vida cristiana. Ayer yo predicaba en un lugar y les decía, nosotros podemos ser un buen ejemplo o un mal ejemplo. Y tal vez tú seas la persona, la única Biblia que alguien lea. Tal vez esa persona que tú estás evangelizando o que le quieres compartir de Dios nunca vaya a ir a una iglesia y nunca abra una Biblia, pero sí va a ver tu vida, sí va a leer las páginas de tu vida. La palabra dice que nosotros somos cartas abiertas que pueden ser leídas por cualquiera. ¿Qué leen hoy de ti? ¿Qué estás hoy dándole al mundo? ¿Qué es lo que hoy están leyendo de nosotros? Que cuando mencionan a Andrés, no sé, María, Isabel, ¿qué dice la gente cuando menciona nuestro nombre? ¿Cuál es el testimonio que hoy estamos dando a las personas a nuestro alrededor? No es necesario que yo dé un testimonio, yo ya soy un testimonio. Tú no necesitas decir, voy a dar mi testimonio. No, ya la gente te lee y saben cuál es tu testimonio. Usted se puede venir aquí a parar y decir, yo soy un hombre lleno de Dios y Dios hizo. Sí, pero hoy no estás viviendo lo que estás hablando. No es necesario ni que abramos la boca. Con nuestras propias conductas y actos ya sabemos quiénes las personas. Amén. Lo primero entonces es nuestro carácter. ¿Cómo se ve un testimonio? En nuestro carácter. Lo segundo es en nuestra conducta. Y nuestra conducta, hermanos, tiene que ser tiene que ir coherente con el carácter, porque entonces estamos siendo hipócritas delante de Dios, diciendo una cosa pero haciendo otra. Ay, yo soy un hombre lleno del amor de Dios, pero yo no te veo dando amor. Vienes a la iglesia y sales corriendo y no saludas a nadie. Eso es testimonio. Ay, yo soy un hombre que perdono. Sí, pero no eres capaz de perdonar la ofensa que te hicieron ayer. Alguien en la iglesia te ofendió y no has ido a arreglar el asunto con esa persona. Ese es el testimonio. Ay, yo soy un hombre muy generoso, pero no ofrendas. Pero sí somos capaces de pagar Netflix, YouTube, un montón de canales. O sea, yo a veces hago esa comparación. Hay gente que no le gusta darle al Señor, pero sí son capaces de invertir en otras cosas. Y entonces, ¿dónde está lo que tan cristianos somos? No estamos siendo coherentes. Y eso es lo que la gente está leyendo en cada uno de nosotros. Ese es el cristiano. Ese cristiano no saluda cuando paso. Ese es el cristiano, el que va a la tienda y no dice ni buenos días. El que siempre está con el ceño aquí fruncido, no se le puede ni hablar. Ese señor tan enojón, ese es cristiano. Uy, no. Dice que cristiano. Y muchos hablan así de nosotros. Entonces hay que ser coherentes. El carácter va amarrado de la conducta. Y lo último es la conversación. Si ustedes ven la conversación de Felipe, este hombre no hubiera podido evangelizar a ese etíope si su vida no estuviera llena de la palabra de Dios. Muchas veces no somos capaces de compartir nuestro mensaje a otros porque no sabemos ni qué decir, porque no tenemos versículos que dar. Ves a una persona en necesidad y no te sale ni el primer versículo para ir a compartirle con otro. ¿Cuántas conversaciones no hemos tenido con muchas personas que no conocen a Cristo y no hemos sido capaces de mencionar a Dios en nuestras conversaciones? Sencillamente como decir, ay, qué bonito estás. Ay, es que Dios hizo tal cosa en mí. Es que Dios está metiéndose en mi economía. Dios, cuando usted mete a Dios en su boca, la gente empieza a mirarlo diferente. ¿Sí o no?
Entonces dice la palabra que nuestra boca habla lo que hay en el corazón. Si tu corazón está lleno de mundo, eso es lo que tu boca va a hablar. Pero si tu corazón está lleno de palabra, lleno de sabiduría, lleno de presencia de Dios, es inevitable no mencionarlo en nuestras conversaciones. ¿Cuánto hace que no compartes con alguien del Señor? En un bus, en el metro, en el hospital, en la cita médica. Acá hay dos personas que yo voy a decir públicamente y que yo las admiro, y es mi mamá y mi suegra, para que vean que yo quiero a mi suegra. Miren, porque ellas dos se parecen en algo. Cuando mi mamá va a una cita médica, así esté haciendo la fila, así esté sentada esperando el medicamento, yo no sé, ella tiene una gracia tan especial que ella entabla conversación fácilmente con el que está al lado. No importa quién sea, viejito, señora, señor, de alguna manera, con una sonrisa, con un comentario, y empieza a hablar con la persona hasta que le presenta a Cristo. Y mi suegra es exactamente lo mismo. Ella está en muchas citas médicas, pero ella en donde sea comparte la palabra. Hace poco yo estuve en el hospital, y ahí en el hospital, en el cuarto de hospital, ella y mi suegro compartían la palabra con los enfermos, con los que estaban ahí. Ella acostada, pero ella acostada compartía la palabra con los demás enfermos. Porque lo que hay aquí nos quema por dentro. Y eso, que ese poder, ese fuego, esa buena noticia que hay dentro de nosotros, lo tenemos que decir. O sea, es algo que uno no se puede quedar callado. Y así yo sé que hay personas que van en un bus, que vayan en el metro, en cualquier lugar donde usted esté haciendo una fila, haciendo mercado, en la fila del supermercado, tú puedes compartirle a alguien la palabra de Dios. Ves a alguien llorando, malhumorado, preocupado, tú tienes algo importante que decir. Porque qué triste sería nosotros quedarnos con una tan buena noticia cuando hoy hay tantas malas noticias. Todo lo que usted mira en un periódico, en las noticias, en el Facebook, en donde sea, son malas noticias. A mí casi no me gusta ver noticias por eso. Porque todo es que la economía mala, que el presidente, que el clima, que el asteroide. Todo el mundo está pendiente del asteroide, ¿cierto? Todo malas noticias. Y tú que tienes la buena noticia de llevar paz, de llevar amor, de llevar humildad, de llevar esperanza, y nos quedamos con eso callados. Vemos al familiar enfermo, vemos a nuestro familiar sufriendo, sabemos que hay otros que tienen una necesidad, y Dios no está esperando que tú saques solamente dinero para ayudarle a alguien. Con tu oración, con tu palabra, con un abrazo, con un beso, con una llamada, puede ser suficiente para cambiar la vida de esa persona. Felipe, Dios le dio esa gracia para llegarle a ese hombre, no lo conocía. Y era un hombre importante. Dice que este hombre cuidaba los tesoros de la reina. No era cualquiera, era letrado, era importante. Y se supo meter lentamente, sutilmente, con inteligencia, hasta que le compartió la palabra. ¿Y Dios lo dejó en vergüenza? No. Dios no te va a dejar en vergüenza cuando compartes su palabra. Entonces, qué importante es tener la palabra de Dios en nuestra boca. Dice un versículo que nosotros tenemos que estar prestos a saber defender la palabra en un momento dado. Eso se lo decía Pablo a una iglesia, que ellos debían estar atentos y preparados para saber dar una buena defensa del mensaje del Señor. Pero todo tiene que ser junto, unánime. No puede ser nuestra conducta una cosa y que le digan: ay, usted me está compartiendo la palabra, pero yo lo veo a usted peleando con su esposa todos los días. Yo lo veo a usted gritando todos los días. Yo te veo maldiciendo cristianos que aún dicen groserías. Eso es inconcebible.
Entonces tenemos que ser coherentes, hermanos. Mira qué dice Mateo 12:34. Vamos a ir a Mateo 12:34. Dice la palabra de Dios. Acá hay una reprensión. Decía Jesús: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, complétalo. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Yo creo que si nosotros leyéramos todos los días estos 4 versículos, nuestra vida cambiaría. Nuestras palabras serían diferentes. ¿Cuántas cosas hemos dicho hasta el día de hoy que nos hemos arrepentido? Porque lo dijimos en un momento de ira, de enojo, de soberbia. Cuando uno habla en ira dice cosas inimaginables, ¿cierto? Cosas que cuando a usted ya se le bajó ese calor de la cabeza dice: ¿yo por qué dije esto? Ahora, ¿cómo me salgo de este problema? Ahora tengo que ir a arreglar las paces con mi hermano y tengo que bajar la cabeza. Si yo hubiera controlado mis palabras, no estaría metida en este lío. ¿Cuántas cosas hemos dicho que han lastimado, herido, dañado, ofendido, roto un corazón? Y sí, nosotros pedimos perdón y Dios nos perdona. Y puede que esa persona a quien ofendimos nos perdone, pero el daño está hecho. Quedó la cicatriz en el otro y el daño se hizo. Ya no podemos hacer nada. Ahora hay que pedirle al Señor una sanidad en ese corazón, una restauración. ¿Cuántas relaciones, amistades hemos roto por nuestras palabras? ¿Cuántas personas hoy ya no nos hablan porque dijimos algo que los lastimó? Qué importante es la palabra en la vida de un creyente. Nuestras palabras manifiestan lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Sabes? Yo te voy a poner un reto. De aquí en adelante, usted va a comprobar si esa persona realmente es cristiana o no, escuchándola 5 minutos hablar. De aquí en usted escoja aquí en este lugar. No le diga que va a analizarlo. Solamente escúchela hablar 5 minutos. ¿De qué habla? Preocupaciones, angustias, distracciones, cosas del mundo, solo mundo, mundo, mundo. Ni una palabra de Dios en su conversación. Esa persona no está llena del Espíritu Santo, aunque venga a la iglesia. Solamente escucha de qué habla. De la abundancia del corazón habla la boca. Ahí está en Mateo 12:34. Entonces, nuestro carácter, nuestra conducta y nuestra conversación corresponden con quienes somos en Cristo. Y tenemos un testimonio que dar, hermanos, a otros, creyentes o no creyentes. No necesitas dar un testimonio, ya eres un testimonio. Y tu testimonio puede hablar de cosas buenas o de cosas malas. O sea, nuestro testimonio hoy está diciendo algo. Puede estar mostrando a Cristo o puede estar despreciando a Cristo. ¿Qué estamos hoy hablando? Este es el año de avivar el amor del Señor en nuestro corazón. Y una de las maneras de avivar ese amor es mostrando un buen testimonio. Que dentro de tu testimonio tú puedas mostrar el amor de Cristo a los que están a tu alrededor. Hay una persona aquí que
venía a la iglesia sola. Y siempre venía sola. Pero una mujer que persistía. A veces uno la veía como no tan animada, como un poco desanimada, pero eso no dejó de que ella siguiera viniendo a la iglesia. Y gracias a su testimonio en su hogar, hoy ya viene acompañada. Tomó un poquito de tiempo, pero hoy yo la veo entrando ya con su familia, porque gracias a su testimonio, los que estaban a su alrededor dijeron: yo quiero lo que tú quieres, hoy no vas a ir sola, hoy voy a ir a acompañarte. Tu testimonio va a provocar, hermano, fruto. Ese fruto, así sea tarde o temprano, va a dar fruto. Lo que tú hoy estás sembrando en tu testimonio, algo va a producir, algo va a producir. Hay gente que aquí viene alegre, aunque esté mal, aunque esté triste, aunque esté pasando situaciones difíciles, pero ese gozo, esa sonrisa, hermano, le puede cambiar el día a alguien. Vino triste y yo te vi alegre y me saludaste tan contenta, aunque yo no sabía que estabas pasando momentos tan difíciles, me cambiaste el día. Testimonio. ¿Cuántos de aquí en adelante vamos a cambiar nuestro testimonio? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se van a preocupar por revisar su vida y hacer los cambios que sean necesarios? En las conductas más insignificantes, Dios ahí está mirándonos. Tal vez esto era insignificante para muchos, limpiar una mesa. ¿Qué es limpiar una mesa? Pero Dios tenía el ojo puesto en esa situación, en esa actitud de Felipe. Y gracias a que, dice la palabra, si eres fiel en lo poco, yo te pondré en lo mucho. De limpiar mesas pasó a ser un gran evangelista, predicador, y no cualquiera, lleno del poder de Dios, que vivía lo que predicaba. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a decirle al Señor: Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Yo sello esta palabra, Señor, en nuestro corazón y en cada vida que está aquí hoy con nosotros, Señor. Que tu palabra ahora produzca el efecto para lo cual fue enviada, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque hoy recordamos, Señor, la vida de este hombre Felipe, lleno del poder de Dios, de testimonio, de sabiduría, de una conducta intachable, de excelencia, de obediencia. Y levanta tu mano hoy y dile: yo quiero ser como es el Señor. Tu palabra dice que Pablo decía: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y yo creo que Felipe podría haber dicho lo mismo. Señor, ¿cuántos hombres en la palabra son dignos de imitar? ¿Y cuántas personas aquí en este lugar también, Señor, son dignas de imitar? Ayúdanos a cambiar, Señor. Yo sé que por mis propias fuerzas no puedo hacerlo, Señor. Puedo intentarlo, pero voy a fallar. Puedo hoy levantarme con un pensamiento distinto, pero si lo hago en mi capacidad, en mi sabiduría, en mi inteligencia, no voy a ser capaz, porque tu palabra dice: lejos de mí nada pueden hacer, lejos de mí nada puedes hacer, dice el Señor. Necesitas al Espíritu Santo en tu vida. Díselo a Él en esta mañana: necesito de ti, Espíritu Santo. Ayúdame. Quiero ser una mujer de buen testimonio. Dile: quiero ser un hombre de buen testimonio. Quiero ser un padre de buen testimonio. Quiero ser un esposo, una esposa de buen testimonio. Quiero ser un empleado. Quiero ser, Señor,
un jefe de buen testimonio, Señor, que donde tú me lleves, donde tú me pongas, ahí, Señor, tu rostro sea evidenciado a todos los hombres, y los que hablaban mal de nosotros tengan, Señor, que arrepentirse de sus palabras, porque con nuestros frutos nos conocerán, Señor. Te lo pedimos en esta mañana. Dile: quiero ser un mejor hijo. Ayúdame a ser como tú eres, Señor. Tú nos dejaste un gran ejemplo en esta tierra, y es ser como Jesús. Necesitamos mostrarte en las universidades, en las escuelas, en las empresas, en los supermercados, en los hospitales, en los lugares donde tú nos lleves, Señor. Tanta necesidad que hay en este mundo, Señor, y nosotros tenemos la respuesta en nuestras vidas, Señor. Y es presentarles al Señor Jesucristo, quien puede cambiar cualquier corazón. Padre, hoy estamos como iglesia aquí en este lugar, y necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo. Que empieces a trabajar en ese carácter, Señor, en ese mal carácter, en ese carácter débil, en ese carácter, Señor, indomable, orgulloso, soberbio, cuestionador, desobediente, Señor. Cámbianos, cámbianos. Haz lo que tengas que hacer en nuestra vida. Cámbianos, Señor, porque no queremos ser iguales. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Cántalo al Señor, díselo a Él. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Díselo una vez más al Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Pídele al Señor que te cambie. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más. Todo
mundo necesita más de ti. Todos nosotros necesitamos más de ti, Señor. Dile, necesito más de ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, diga amén. Gloria a Dios. Estamos conectados como familia de Dios. Únete a nosotros y experimenta su amor. No te pierdas nada, cada día es especial. Síguenos y verás la gloria de Dios brillar. Conéctate con nosotros, comparte la alegría. Búscanos en nuestras redes sociales y edifica tu vida. Escanea el código, es fácil y genial, y sé parte de nuestra comunidad. Unamos corazones en esta gran comunidad. Somos Iglesia Restaurada.